junto a algunos compañeros y compañeras ya hace un tiempo sobre lo que está pasando en la Argentina con la justicia. Seguramente nos vemos sorprendidos estos días por lo que está haciendo el juez Alejo Ramos Padilla y lo que se está descubriendo y saliendo a la luz. Pero en realidad, lo que nosotros llamamos justicia, que no es otra cosa que el Poder Judicial, porque la justicia es un bien de la sociedad, no de ese poder solamente. El Poder Judicial está en falta hace muchísimos años en Argentina. Y podemos hablar de muchos casos que muestran eso. Uno de esos casos es la denuncia de Alejandro Olmos, que hizo el 2 de abril de 1982. Y ese caso que quedó inconcluso, siendo girado en el año 2000 a la Cámara de Diputados de la Nación. Sobre ese tema va a disertar este panel. Pero obviamente hay muchas otras causas. La causa de la AMIA, de la Embajada, la causa de la voladura de Río Cuarto, muchas causas que nosotros podemos traer a la memoria y a este momento que tan duramente está pasando la Argentina, y el Poder Judicial tiene mucho que ver. La idea de esta jornada surgió junto con Carlos Caserta y los amigos del Movimiento Comunero. Por eso la idea de que los convocantes sean el Movimiento Comunero, porque es un movimiento que viene trabajando hace muchísimos años sin interés partidario. En ese sentido, le damos la bienvenida, le damos las gracias por estar en este lugar y los dejo con Carlos Caserta, que va a ser el que coordine esta mesa, y terminados los expositores, yo creo que Alejandro Olmos Gaona se tiene que ir a un horario determinado, pero si podemos va a haber preguntas y algún debate. Creo que Daniel se puede quedar un rato más, así que se puede dar el debate que seguramente todos les interese llevar adelante. Lo dejo con Carlos Caserta. Muchas gracias. Bueno, gracias Fernando. Hace rato que el movimiento comunero, como bien dijo Fernando, viene luchando en la ciudad primero por tener una ley de comunas que tenía que haber estado hace mucho tiempo y que los vecinos trabajamos durante años para lograr en 2005 con la participación de diputados que nos acompañaron, como Fernando Cantero y otros diputados que nos acompañaron en esa movida para poder llegar a tener una ley de comunas. Una ley de comunas que fue compleja de establecer. Tuvimos que llevar en el año 2009 al gobierno de la ciudad, al gobierno de Mauricio Macri, a la justicia para que diera las elecciones comunales, y finalmente en el año 2011 por primera vez tuvimos elecciones. Las elecciones tenían que estar desdobladas, las comunas tenían que haber sido aparte de las elecciones generales. Pero por única vez metieron todo junto. Y bueno, el PRO fue arrastrando todo y las comunas fueron vaciadas de contenido, vaciadas de presupuesto. Nosotros luchamos por la democracia participativa desde hace mucho tiempo y seguimos peleando en ese sentido, y bueno, la verdad que valoramos mucho el apoyo de Fernando Cantero y otros compañeros que también nos vienen apoyando y acompañando en esta gesta. La idea de reunirnos y de hablar de la justicia, algo que se nos ocurrió es pensar en el control ciudadano de esa justicia, o quizás en un nuevo modelo de funcionamiento.
pero atravesamos momentos difíciles. La semana pasada tuvimos un paro y hoy están allanando uno de los gremios que impulsaron ese paro. Hay una suerte de accionar, en mi opinión, una suerte de accionar mafioso que conocemos, que vemos que viene de larga data, de un hombre que viene del ámbito empresarial y que estuvo procesado por algunas cuestiones, que fue procesado como presidente de un club de fútbol, que fue procesado como jefe de gobierno, y siempre se replican el mismo tipo de prácticas. Y bueno, los ciudadanos somos los que estamos hartos de todo eso. Pero vamos a hablar ahora de deuda externa. Vamos a hablar de deuda externa, de el proceso que se inició en el año 82, pero también nos preguntamos qué es lo que pasó con el pago de los fondos buitres, por ejemplo, unos 7.000 millones de dólares que reclamaban y supuestamente el gobierno de Mauricio Macri pagó 15.000 millones. ¿A dónde está la diferencia de dinero? Hay como 8.000 millones de diferencia. ¿Qué pasó con los casi 200.000 millones de dólares que tomaron de deuda externa en este momento? ¿Dónde están? Si no construyeron un solo hospital, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Bueno, todo esto nos pueden aclarar y nos pueden contar seguramente. Arrancaríamos entonces con Alejandro Ramos Gaona. Buenas tardes a todos. En principio agradecerles la invitación para contar algunas cosas de una causa que prácticamente se conoce poco, salvo los que están en el tema o algunos especialistas. Y se conoce poco porque es una causa problemática por los involucrados en esa causa. Yo les voy a contar un poco resumidamente la historia de la causa, las consecuencias actuales de la causa, aunque lamentablemente, como planteaba Caserta, es decir, el funcionamiento de la justicia en la Argentina es francamente deplorable desde hace varias décadas, pero en los últimos tiempos ha alcanzado proporciones realmente extremadamente graves y complicadas. La causa se inició en 1982 y al poco tiempo de iniciada, el juez Martín Anzoátegui designó 38 peritos para que intervinieran en todo el proceso de analizar lo que era la deuda hasta ese momento. Claro, eran ya los finales de la dictadura militar, estábamos casi en plena guerra de Malvinas, y se movió muy poco durante ese año, porque claro, investigar la deuda argentina era muy complicado y un juzgado federal no tiene ni el personal idóneo, ni la gente para algo de semejante magnitud. Fue así que el juez Anzoátegui envió en diciembre del año 1983 un oficio al Congreso de la Nación para que se creara una comisión investigadora diciendo que si bien se habían producido una serie de aportes importantes a la causa, excedía el marco de lo que era un juzgado para investigar este proceso. En ese momento, dos diputados justicialistas, Adán Pedrini y Miguel Unamuno, presentaron un proyecto de ley para que se haga una comisión investigadora, lo que fue materia de varios debates. En ese momento había asumido Alfonsín y el gobierno radical tenía mayoría en ambas cámaras del Congreso, y por supuesto, lo que ocurre siempre, el gobierno radical hizo lo imposible para que esto no se investigara, no aceptó la creación de una comisión investigadora, alegando que había una investigación realizada en el Banco Central. ¿Esto por qué? Porque durante la gestión del primer ministro de Economía Alfonsín, Bernardo Greenspun, se había creado una comisión investigadora en el Banco Central nada más que para auditar la deuda privada, que representaba el 45% de la deuda pública total dejada por la dictadura. Esa comisión le costó el Ministerio de Economía a Greenspun, que se tuvo que ir en 1985, porque los resultados de esa auditoría
fueron demostrando que las deudas estatizadas en 1982 eran deudas ficticias y no respondían a operaciones reales realizadas por las principales empresas del país, nacionales y extranjeras. Pero bueno, volviendo al juicio. Los auditores contratados, o sea, los peritos contratados por la Justicia Federal, se fueron yendo. Se fue Argentato, De Pablo, Valle, Troca, todos. Ninguno se quiso hacer cargo de ese juicio y solo quedaron 3. El doctor Alberto Tandurella, el doctor Sabatino Forino, que eran profesores de finanzas públicas de la Facultad de Ciencias Económicas, y el doctor William Leslie Chapman, quizás uno de los economistas más importantes del país, que fue propuesto por Guillermo Walter Klein, que era padre, que era presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en ese momento. Los peritos trabajaron arduamente con una enorme cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque a los efectos de contar con la información necesaria para auditar la deuda, necesitaban los informes del Ministerio de Economía y del Banco Central, que se demoraban, que no llegaban y que en definitiva decían: nosotros no tenemos papeles, lo único que tenemos es documentación, es decir, tenemos anotaciones que no tienen valor contable donde están asentadas las operaciones de la deuda pública. A esto se suma que en un caso, cuando ya intervino el doctor José Nicasio Dibur, el Banco Central se negó a entregar las actas secretas del banco en razón de que había una normativa del directorio que impedía que esos documentos fueran desclasificados. El doctor Dibur insistió, el asesor jurídico del Banco Central dijo que de ninguna manera iban a entregar la documentación, y el doctor Dibur después, a través de una resolución, determinó que ninguna institución del Estado podía negarle a un juez de la Nación la entrega de documentos cuando estaba en el marco de una investigación penal. Fue así que, ante la amenaza de allanamiento, el Banco Central entregó esas actas secretas, donde por supuesto estaban reveladas algunas de las operaciones. También en otro oficio librado al banco para que el banco informara dónde se colocaban las reservas internacionales, en ese momento el que era presidente del banco, todavía estamos en la dictadura, Julio González del Solar, informó que se colocaban en una libreta negra, textual, o sea, como si había una libreta media rara como la que usan por ahí algunos, o sea, prácticamente los almacenes no existen, ¿no? Pero en una época es como que había una especie de lugar no demasiado ortodoxo. Claro, todo esto fue haciendo un cuadro para los peritos realmente insólito. ¿Por qué? Porque se daban cuenta, primero, que no había una sistematización de todo el proceso de endeudamiento, que los documentos no aparecían, que las instituciones del Estado no informaban, y en medio de ese tembladeral de falta de documentos, el juzgado empezó a llamar a algunos funcionarios importantes, presidentes de YPF, secretarios de Agua y Energía, personas que habían intervenido en todo el proceso. Y por supuesto, al principal responsable del hecho, José Alfredo Martínez de Oz, que fue citado a prestar declaración indagatoria, lo que motivó después su procesamiento por parte del Juzgado Federal 2. Ahí Martínez de Oz explicó lo que ya había adelantado en un libro llamado Bases para una Argentina Moderna, justificando el proceso de endeudamiento, haciendo esa relación deuda-PBI tan célebre hoy en día, cuando se trata de dos cosas de naturaleza distinta, e intentando justificar que la deuda en relación al PBI era totalmente manejable, lo que fue descalificado por los peritos, diciéndole que estas dos cosas no podían mensurarse de la manera que lo hacía el ministro, aunque hoy en día lo hacen todos, y en consecuencia entendían que sus explicaciones del endeudamiento no resistían el menor análisis. Siguió el proceso,
se seguían acumulando documentos, mi padre presentaba escritos pidiendo medidas que nunca se concretaban, y uno de los jueces que intervino, el doctor Wechsler, que debe haber sido el único que quiso darle un real impulso al proceso a través de una serie de medidas que adoptó, fue inmediatamente removido del cargo y ascendido a juez de cámara. Como por su trayectoria no se lo podía destituir ni hacer ninguna cosa rara, dije, no podemos ascenderlo, así no joroba más. Los peritos en el año 1991 ya habían presentado la mayor parte de sus conclusiones sobre el proceso. En esas conclusiones estaba claro cómo había sido el sistema de endeudamiento, cómo operaba el estudio de Guillermo Walter Klein, cómo se había producido el vaciamiento de las empresas públicas, especialmente YPF, que había pasado de tener una deuda de 363 millones de dólares a 6.000 al final de la dictadura. Los dólares no habían ingresado a YPF, sino habían ido al Tesoro, y el Tesoro había, es decir, el Banco Central había dado pesos, aunque luego después el endeudamiento era en dólares y no en pesos. Y todo esto configuró, primero, una investigación absolutamente deficiente. Una investigación deficiente porque ningún magistrado quiso realmente hacer una investigación en serio. Y, afortunadamente, hubo un secretario del Tribunal 2, el doctor Juan Carlos Foerster, que a pesar de sus limitaciones como secretarios, es el que de alguna manera pudo permitir que el proceso siguiera, si no seguramente se hubiera terminado en el 91 o 92, se hubiera archivado. Ahora, esta acumulación de papeles no significaba nada, porque el juzgado no resolvía nada. El juzgado, ante la acción de Martínez de Hoz y de algunos funcionarios de YPF, no tomaba ninguna decisión respecto al procesamiento de los mismos, porque ya se iba configurando el hecho de violaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, violaciones a la Constitución Nacional, al Código de Comercio, al Código Civil, es decir, cuestiones que tenían que ver con el derecho público argentino, pero no. Es decir, había que seguir acumulando papeles. Uno ahora ve que va alguien a declarar y hay todo un escándalo. En ese momento nadie sabía que desfilaban por ahí los principales responsables económicos de la dictadura. Esto no salía absolutamente en ningún medio, como si el hecho no interesara. Y es así que después de años de trámites, de los esfuerzos enormes de mi padre, que estaba ya casi ciego, con graves limitaciones de salud, se muere en abril del año 2001, y a los 2 meses el juez Jorge Ballestero emite una sentencia. ¿Qué había ocurrido del 91 al 2001? Casi nada. Esa sentencia se puede haber dictado en el 91, pero no, se dictó en el 2001. Y en una película que hizo un director argentino, amigo de Daniel y mío, de Diego Busiak, ahí el juez Ballestero declara que nunca le pareció importante la causa y que en el último tiempo se había puesto a leerla para ver, es decir, cómo iba a resolver. Es así que después de esa enorme acumulación de 6.000 hojas de papeles, de 6.000 hojas de expediente, Ballestero emitió su fallo. Un fallo muy comentado en la Argentina y en el exterior, que es el paradigma de lo que no debe hacer un juez. Y por supuesto, yo aquí tengo visiones absolutamente discrepantes con todo lo que lo han comentado, que les parece que es una maravilla, que es algo... Y por otro lado, y es importante que lo diga acá, se han dicho una serie de cosas sobre resultados del fallo que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, permanentemente se dice que en ese fallo se determinó que la deuda era inmoral, fraudulenta, etcétera, etcétera, y no hay nada de eso. En ninguna parte del fallo Ballestero dice semejante cosa. Se limita a decir, sobre la base de las pericias,
Porque, perdón, voy a retroceder un poco. En ese juicio no hay un análisis ponderado de la prueba. Hay un simple relato de todos los papeles acumulados, de lo que declaró uno, de lo que declaró el otro. En ningún caso el juez hace un análisis de la declaración de Martínez de Hoz, de la declaración de Augusto Fernández, el presidente de YPF, de algunos secretarios de Estado. Nada. No hace la menor alusión a informes del Banco Central. Se limita a decir, a Fojas tal obra esto, y después de relatar todo lo que hay, emite ese fallo diciendo que de acuerdo a las constancias de autos hay 430 operaciones de YPF susceptibles de ser cuestionadas, otras 20 operaciones por otro lado y otras 30 en total, 470 y pico. Actos irregulares, no delictivos como surgían del expediente. Pero además de eso, dice, por supuesto, que está comprobada la participación del Fondo Monetario Internacional, no podía negarlo porque estaban los testimonios, y después de haber sobreseído a Martínez de Hoz en un expediente aparte por prescripción de la acción penal, resuelve también decretar el sobreseimiento en la causa, porque claro, esto empezó en 1982, estamos en el 2001, habían pasado 19 años, y para el derecho penal, después de los 10 años, la prescripción se había operado. Entonces, es importante primero señalar esto. En el fallo de Ballestero no hay declaración ni de ilegalidad, ni de inmoralidad, ni de fraudulencia. En ningún momento aparece esa palabra en el fallo, aunque todos los que comentan la sentencia lo reiteran una y otra vez, y tiene la sentencia ahí, parece que no supieran leer. Pero además hay otro hecho extremadamente grave, y es que cuando él hace el relato de todos estos actos y dice que se violó, porque lo dice, la Carta Orgánica del Banco Central, que no se cumplieron determinadas normativas legales, está mostrando que se ha violado el Código Civil y el Derecho Administrativo, que determinan que los actos irregulares e ilegales son actos nulos de nulidad absoluta y son los actos y sus consecuencias. Entonces, aparte de llegar a ese final, tendría que haber dicho, en razón de lo que establece el artículo 863 del Código Civil, la normativa del derecho administrativo, declaro que los actos bajo materia de investigación son nulos de nulidad absoluta, los actos y todo lo posterior. No lo hizo. Bueno, terminó el fallo, decidió absurdamente mandar el fallo al Congreso Nacional para que el Congreso se ocupara, cuando en una causa penal el Congreso no tiene que ocuparse. El que tiene que ocuparse es el juez, haciendo lo que debe hacer y que no hizo. Y por supuesto el Congreso recibió el oficio del juez con la sentencia y dijo, a ver dónde lo archivamos, y lo archivaron y nunca más se supo. Un día, a través de un amigo nuestro, el ingeniero Moisés Resnick Brenner, que era presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros, hizo un largo peregrinaje por los archivos del Congreso y encontró que el oficio Ballestero estaba archivado en un lugar ignoto con una caracterización que no tenía nada que ver con la deuda pública, que jamás se podía haber encontrado. Pero por supuesto, eso no tuvo ninguna consecuencia. Después de muerto mi padre, yo lo fui a saludar al secretario del juzgado, donde me dijo que lamentablemente aquí se terminaba todo, y esa causa había investigado nada más que la deuda del 76 al 83. Pero todo el proceso de endeudamiento, mucho más grave que la dictadura, había seguido. Entonces ahí, con nuestro amigo Daniel Marcos, dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, sigamos. En principio había otra causa que había también hecho mi padre para investigar la deuda desde el 83 hasta la firma del Plan Brady en 1992.
que esa causa había quedado stand-by, o sea, ahí esperando que saliera la sentencia sobre la dictadura y después, sobre la base de lo resuelto, iniciar la otra causa. Bueno, mi padre se había muerto, ya no pasaba nada, entonces empezamos a activar esta otra parte. Y fue así que a través de las investigaciones que empecé en el Ministerio de Economía, unos funcionarios de menor rango del Ministerio me comentaron que había una documentación secreta, que era cómo se había instrumentado el Plan Brady, y que era importante que la conociéramos, pero que lamentablemente no podía salir del Ministerio de Economía. Entonces, en un operativo que hicimos con Daniel, donde él me esperó en la puerta de calle, yo salí con ese monumental proyecto, ese plan, lleno de anexos y de contratos. Daniel fue, lo fotocopió de urgencia, lo devolvimos a las 5:30 de la tarde y llevamos las fotocopias al tribunal para que la causa siguiera. Y siguió, pero ¿cómo siguió? Acumulando papeles y papeles y papeles, y tampoco Ballestero resolvía nada. Y cada vez que yo presentaba un escrito, Ballestero se asustaba porque, un ejemplo, en esa nueva causa se puede mostrar algo que mi padre ignoraba totalmente, y es que en los contratos de deuda pública es obligatoria la opinión del Procurador del Tesoro de la Nación y de los abogados extranjeros de la Argentina. Bueno, los abogados extranjeros que había contratado el país eran abogados que simultáneamente eran abogados de los acreedores. Pero además de esto, estos abogados que supuestamente nos defendían presentaron sus dictámenes no solo al gobierno nacional y a los acreedores, si estaban en el mismo lado, sino que además los representantes de los bancos acreedores prepararon el dictamen que debía emitir el Procurador del Tesoro de la Nación, que en ese momento era un destacado dirigente justicialista, Alberto García Lema, que el 7 de abril del año 1992 emitió el dictamen en Nueva York diciendo que todas las estipulaciones del Plan Brady, que yo he llamado el paradigma de la ilegalidad, eran perfectas, se ajustaban a la Constitución Nacional, al derecho administrativo, al Código Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Tan bárbaro es ese dictamen que en la parte final el Procurador del Tesoro de la Nación dice que en razón de que él desconoce la legislación de los Estados Unidos, se confía en la opinión de los abogados norteamericanos y se confía en la opinión de los abogados de los acreedores. Este Plan Brady no solo ocurrió en la Argentina, ocurrió en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, prácticamente en toda Latinoamérica. Y me acuerdo que cuando yo fui auditor de la deuda ecuatoriana y asesor posterior del presidente del Ecuador, fui a ver cómo era el Plan Brady ecuatoriano, era igual al argentino. Y cuando me fijé en el dictamen del procurador ecuatoriano, era un calco del argentino. Decía exactamente lo mismo, que como él no conocía la legislación de los Estados Unidos. Ahora, ustedes convendrán conmigo que el Plan Brady argentino, que significó una reestructuración de deuda pública en 1992 de 32.000 millones de dólares, el procurador podría haberse tomado un mes y medio, 2 meses, para estudiar la legislación norteamericana y ver, mucho más que no es una legislación codificada como la nuestra, porque el derecho anglosajón tiene otras pautas, y además había una serie de precedentes que podía estudiarlos en 30 días, suficiente para saber si eso respondía o no al derecho al que estaban sometidos los contratos. Pero bueno, una vez que fui a presentar el testimonio, el secretario del juzgado me dijo que el doctor Ballestero no podía citar al doctor García Lema, era uno de los constitucionalistas del 94, era una persona... Y así siguieron acumulando papeles. Entonces, el 2006, cuando Néstor Kirchner en el 2005, cuando Kirchner hace el canje, con Daniel
hacemos otra demanda penal para que se investigara el canje del 2005. Porque teníamos claras sospechas, no solo de actos irregulares e ilegales que había, sino que además se seguía convalidando todo el proceso anterior. Y en los libros de historia económica, la dirigencia política, dice, bueno, no, esto ya no se puede investigar, ya no se puede declarar nada, porque el Congreso Nacional, a través de la ley de presupuesto, ha avalado todo lo que han hecho los gobiernos anteriores. Claro, hay que tener una enorme ignorancia jurídica para suponer que el Congreso de la Nación puede declarar legal lo que es ilegal, o que el Poder Ejecutivo pueda hacer exactamente lo mismo. Pero estamos en la Argentina, tenemos una dirigencia política vulgar, mediocre, carente de los mínimos conocimientos de lo que es el derecho internacional, de lo que es el orden jurídico argentino, entonces pueden llegar a decir cualquier cosa. Lo que les interesa decir a los medios, pero estudiar las cosas en realidad no lo hacen. Hicimos la demanda, fuimos a ratificarla, y justamente, ¿quién fue el fiscal que nos tocó? Carlos Stornelli. Él fue el fiscal de esta causa que iniciamos con Daniel, que por supuesto, ¿cuál iba a ser el destino? Pasar de un juzgado a otro, de un juzgado a otro, y todos se quedan incompetentes, se la mandaron a Ballestero, y Ballestero dijo, otra causa sobre la deuda, no, se quedó incompetente, fue a la Cámara Federal, y la Cámara Federal, después de estar largo tiempo estudiando, dijo, no, como Ballestero tiene todas las causas de la deuda, tiene que ocuparse él de las causas. Y ahí se murió definitivamente. Se siguió acumulando algunos papeles, y aquí entra a jugar otro fiscal federal, del que me hice muy amigo en los últimos 2 años, el doctor Federico Delgado, que hizo ingentes esfuerzos para que este proceso continuara. Pero como decía Federico el otro día, y sí, un fiscal federal puede hacer presentaciones, pero el juez de la causa es el que toma la decisión. Entonces, Federico pidió primero que se hiciera acciones de responsabilidad económica contra todos los responsables de ese proceso, y ahí fue. Volvió a hacer presentaciones ante el Procurador General de la Nación, tampoco. Y así la causa siguió y fue languideciendo. Yo hace meses que no voy a verla porque si no tiene mayor sentido en razón de que no hay posibilidades de... Porque si el juez que interviene, el doctor Ramos, no toma ninguna decisión ante un pedido del Ministerio Público Fiscal, mucho menos que yo presente algún escrito diciendo algo. Ahora voy a hacer una última presentación mostrando una comparación con lo que fue la auditoría ecuatoriana para ver si surge algo, pero por supuesto, como decía Caserta y Gatero, la justicia argentina estas cosas no las quiere tratar. ¿Por qué no las quiere tratar? No las quiere tratar, no digamos ya tanto porque ni Martínez de Oz, que se murió, ni Klein, que vive, pero son personajes que ya no tienen ninguna influencia de ninguna naturaleza, ni él, ni Reinal, ni Diz. Pero acá hay un detalle clave, y es que en todo ese proceso de endeudamiento se investiga la deuda privada, que en 1983 representaba casi la mitad de la deuda pública que los ciudadanos argentinos pagamos desde el 83 hasta hoy. Esa deuda privada están escrachados todos, desde las empresas del presidente, Sogma, Sidego Americana, Fiat Sebel, hasta las principales empresas del país, nacionales y extranjeras. Entonces, claro, es encontrarnos con el poder real, con el Chase Manhattan Bank, con el Bank of America, con Techint, con Bridas, con empresas que han vivido saqueando al Estado Nacional, que han vivido pidiendo seguridad jurídica y que han hecho todo lo posible para enriquecerse ilícitamente. En todo este proceso surge un detalle, que es cuando Mauricio Macri decide pagarle a los buitres. Perdón, pero antes de eso es importante decirles que en el año 2009, en 2010, presenté un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para crear una comisión
investigadora de la deuda, para que auditara la totalidad. Ese proyecto fue firmado por Pino Solanas, Victoria Donda, Claudio Lozano, Graciela Iturraspe, Alcira Argumedo, eran como 12 o 14 diputados. Conseguimos que fuera aprobado en 2 comisiones, pero en la tercera fracasó. Porque acá se dio una particularidad. Cuando gobernaban los radicales, el justicialismo pedía investigar la deuda y los radicales hacían fracasar esto. Cuando gobernó el justicialismo, en la época de Menem, los radicales, a través del doctor Allende, presentaron un proyecto para investigar la deuda y los periodistas hicieron lo que habían hecho antes. Es decir, claro, yo en un momento me planteé, y lógico, no quiero investigar la deuda porque están todos involucrados. Y fue así que presentamos ese proyecto y no pasó nada, y lo representamos y no pasó nada, y después lo presentamos en el Senado y tampoco pasó nada, y aquí fue cuando se produce el fallo del juez Griesa, el año 2012, donde el gobierno argentino, que absurdamente se había reído del Griesa, la demanda se había iniciado a los 2 meses de asumir Kirchner, en el 2003, dijeron, esto no lo vamos a pagar nunca. Entonces, cuando vieron la peligrosidad de lo que estaba pasando, decidieron crear una comisión investigadora, decidieron mandar un proyecto al Congreso para cambiar la jurisdicción de pago de los bonos, y ante una exigencia de la oposición, decidieron crear una comisión investigadora de la deuda, en el año 2013. Comisión que nunca funcionó, que presidía el diputado Eric Calcaño, que no solo no funcionó, sino que jamás se citó a ningún representante de ningún banco, ni el Ministerio de Economía, a dar ningún informe de nada, y que por supuesto se terminó en la inacción total, emitiendo un dictamen de mayoría por parte del justicialismo y de minoría por parte de otros diputados como Claudio Lozano. Viene Macri y dice, vamos a pagarle a los buitres. En ese momento 3 senadores, el senador Solanas, el senador Pichetto y el senador Abal Medina, me invitan al Senado a exponer, a través de lo que yo conocía la deuda, y después de exponer largamente sobre esto y abierto el debate a ver si algún senador quería hacerme una pregunta, indudablemente todos se callaron porque iba a ser peor lo que yo podía decirles. Entonces no tenía ningún sentido hacer preguntas. Ahí hablaron los popes de siempre, como Mario Blecher, Carlos Melconian, que decían que la deuda había que pagarla. Y por supuesto, a los buitres había que pagarle el juicio que estaba en el juzgado de Griesa, porque la Argentina se había presentado, había aceptado la jurisdicción, se había defendido y le había salido todo mal. Pero eso eran 2.700 millones de dólares. No había por qué pagarle a los bonistas italianos, que tenían 2 procesos fracasados en el CIADI, y no había por qué reconocer deudas que no estaban ejecutadas. Una de ellas, que me pareció insólito, y cuando vi el papel me costaba creerlo, es una deuda que reconoció el que en el momento era secretario de Finanzas, Luis Caputo, a favor de NM Capital, el grupo buitre de Singer, por 842 millones de dólares. El reconocimiento se hizo en una hoja cuadriculada arrancada de una agenda, escrito a mano por el ministro, por el secretario de Estado, diciendo: reconozco por este documento a favor de NM Capital la suma de 842 millones de dólares, y firmaba Luis Caputo, secretario de Finanzas de la Nación. Ese documento no mereció la objeción de ningún senador ni de ningún diputado, y finalmente este Congreso que tenemos decidió aprobar esa ley para pagarle a los buitres. Yo termino acá contándoles la última parte para que Daniel siga, y después si quieren hacerme alguna pregunta. Y es que el fiscal Delgado hace 2 meses y medio, a través de una prolija investigación, determinó que en la operación de pago a los buitres hubo una serie de personajes que estaban de ambos lados.
Luis Caputo, secretario de Finanzas y luego ministro, Santiago Ausili, secretario de Finanzas de la Nación, actual secretario de Finanzas, y el célebre vicejefe de gabinete, Quintana, actual asesor del presidente. Ellos emitían bonos y sus empresas offshore los compraban. ¿Cómo pudo llegar a esta conclusión Delgado? A través de un peritaje minucioso hecho por 2 auditores del Banco Central que prestan servicio en el juzgado, en la Fiscalía Federal número 6, donde determinaron a través de cruces con la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos cómo había sido toda la operatoria. Delgado los imputó penalmente, pidió la declaración indagatoria de los funcionarios y la causa duerme en el escritorio del juez que interviene, que por supuesto no se anima a hacer absolutamente nada. Por eso cuando Caserta recién me hablaba de esto, y uno ve el funcionamiento de la justicia, y ve que el diario La Nación dice que en Comodoro Pi las causas contra Cristina Kirchner y algunos funcionarios empezaron a desacelerarse porque ella está creciendo en intención de voto, entonces uno dice, es como que la justicia se maneja de acuerdo a los tiempos políticos. Es decir, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está el orden jurídico? Si se maneja de acuerdo a los vaivenes electorales. Indudablemente esa es la realidad. La realidad es que los jueces se manejan de acuerdo a las presiones de los poderes, del poder que gobierna y de los poderes económicos. Y la causa de la deuda es la fiel expresión de eso, porque a pesar de los papeles presentados, de los dictámenes de la Fiscalía Federal, de todo lo que se hizo, siempre la respuesta es el archivo. No mover la causa, no hacer absolutamente nada, claro, porque es atacar el poder real. No es el poder, no es el negociado de los cuadernos, es decir, el negocio de funcionarios de un gobierno. En referencia al monstruo de la deuda, el chiquitaje. Pero aquí, en esta investigación, en lo que significa en la estructura económica del país, es investigar al poder real. A un poder real que ha determinado que la deuda que dejó Cristina Kirchner era de 240.000 millones de dólares en diciembre del 2015 y hoy, al 31 de diciembre del año pasado, haya llegado a 332.000 millones y que si sumamos los 28.000 millones que faltan del fondo, se adelantaron 10 y faltan 18 más, llegaríamos a 360.000 millones al 31 de diciembre y sin contar las últimas emisiones de deuda que son importantes. Y acá es importante hacer también un comentario. Es decir, en todos lados se dice que el gobierno de Macri ha emitido casi 200.000 millones, cosa que es cierto, pero, es decir, en estas cosas hay que ser riguroso. Macri emitió 200.000 millones, pero el endeudamiento neto a diciembre es de 100.000, porque esa otra plata es la que tuvo que pagar de obligaciones dejadas por el gobierno anterior, que parece que se hacen los distraídos y dicen y sostienen que dejaron un gobierno en excelentes condiciones. Y no solo no es así, sino que esto permitió que el gobierno actual siguiera acentuando todo el anterior proceso. Y otro ejemplo claro es lo que pasa con el Banco Central. Cuando se fue Cristina Kirchner, había LEBAC emitidas por 28.000 millones de dólares a tasas enormes, pero que viendo en proporción lo que ocurrió después, eran ínfimas, porque en ese momento se pagaban tasas del 27, del 28, del 29. Cuando vino Mauricio, de 28.000 pasamos a 60.000, con tasas del 70%, cifras que determinaron que saliéramos de las LEBAC y entráramos a las LELIC, y que hoy tengamos 1.100.000 millones de pesos en LELIC, con tasas del 75%, lo que, haciendo un cálculo prudente,
en intereses de esa cifra, este año va a haber que pagar nada más que intereses 600.000 millones de pesos. ¿Para qué ha servido la justicia en el caso de la deuda? Para nada. Para acumular papeles, para dictar un fallo superficial y de compromiso, que la única cosa valedera ha sido que un expediente judicial, en este momento, en un cuarto en Comodoro Pi, haya una enorme cantidad de elementos probatorios que demuestran inequívocamente que la deuda es un escandaloso fraude al que ningún juez de la nación se atrevió a poner en la realidad. Muchas gracias. Bueno, arranco. Bueno, compañeras, compañeros, gracias por realizar esta reunión de militantes. Es un tema netamente político. Es un tema que necesita un compromiso permanente. Esta reunión está convocada por compañeros que han tomado esa actitud frente a la política, tener la constancia. El movimiento comunero en sus temas es eso. No hay un momento electoral, no hay un momento no electoral, hay un momento que es la lucha política y esa es la tarea de todo militante. Y eso es permanente. Y estos son temas que tendrán que ser el centro de gravitación de todo lo que vendría a ser la dirigencia y sus organizaciones políticas. Miren, investigaciones judiciales hay muchas. Acá me hice un listado de investigaciones judiciales ahora, en la historia. El problema central es qué se hace con esas investigaciones judiciales. Y para eso se necesitan dirigentes políticos que lo lleven a cabo. Miren, cuando Mosconi alertó sobre la dependencia que tenía la aviación argentina, que dependía de una empresa extranjera, si lo abasteció o no, esa investigación, ese pequeño informe, se resolvió tomando la soberana decisión de construir la primera empresa estatal del mundo para controlar la renta y garantizar lo que era la soberanía energética de un país. La investigación de Lisandro de la Torre sobre las carnes, que desnudó cómo era el funcionamiento de una transnacional en el principal negocio argentino, era el tema de los frigoríficos, denunció dos cosas: cómo eran estos mecanismos y cómo era la complicidad de una clase política que a veces, como dijo Lisandro de la Torre, dejaba hacer y otras escondía las cosas. Pero esa investigación desnudó lo que eran las limitaciones del Pacto Roca-Runciman, desnudó lo que era la fragilidad de la estructura económica argentina y posibilitó que se arme lo que llamó luego el programa de posguerra y que dio origen al peronismo y a la reversión de esa dependencia argentina. Y así podríamos decirle el informe Rodríguez Conde, que si bien no cuestionó en su momento las empresas, sí permitió que Agua y Energía sea el centro de planificación del sector energético, o la investigación de la anulación de los contratos petroleros en la época de Ilia, sirvió para que la dirigencia del país anule todos esos contratos de la época de Frondizi. Y la investigación que inició un perito le permitió a uno de los más grandes patriotas de la Argentina, Salvador María Lozada, enjuiciar a la empresa Swift del TEC y extenderle la quiebra a todo el grupo en la década del 70, sentando un precedente histórico de cómo deben ser encaradas las quiebras de las multinacionales en los países del tercer mundo, tomándolo como conjuntos económicos. Lo que quiero decir es que hay muchas investigaciones, y seguramente me estoy olvidando de muchas, pero toda investigación judicial necesita de hombres que decidan revertir la situación, y ahí hay una lucha por el poder. Y digo esto porque estamos en un momento, estamos incubando una crisis que va a estallar, es imposible que no estalle. La experiencia histórica argentina demuestra que es inviable estas situaciones de política económica. Hemos generado una
crisis del sector externo, crisis deudas cuasi fiscales, es decir, a un terreno inmanejable que se asemeja a la salida de Martínez Dios, que se asemeja a la salida de Alfonsín, que se asemeja a la salida de la Rúa. O sea, es imposible que esto no estalle y no estalle mal. El problema es qué pasó cuando se presentaron esas crisis en la Argentina. Y esas crisis se podrían haber resuelto como se resolvieron, o se pueden resolver de otra forma, si hay una clase lúcida, honesta y combativa que decida llevar al país hacia otros términos. Y por eso estas reuniones me parecen importantes, creo que somos todos militantes y si no, gente comprometida con la política, para adelantarnos un par de pasos a lo que sí va a venir, y es una práctica reiterada de las clases dominantes y los sectores de poder de acá adentro y de afuera. ¿Qué desnuda la crisis económica argentina? Que a veces la tocamos así como en forma parcial. Miren, hay una directa relación, si hay alguna constante desde la dictadura hasta ahora, es la práctica de un reducido sector social que captura el excedente argentino, lo dolariza y lo fuga. Es decir, para hacerlo más claro, hay un grupo reducido de empresas que son los que capturan las áreas privilegiadas de acumulación. Estamos hablando de los sectores de la renta de la tierra, de la renta petrolera, de las rentas financieras, de los sistemas de renta, y que tienen una práctica constante. Esas altas ganancias, con esos pesos, demandan dólares del Banco Central y lo fugan. Y esto es lo constante, o sea, con épocas, se lo hicieron a Martínez Dios, se lo hicieron a Alfonsín, se lo hicieron a Menem, se lo hicieron a De la Rúa, lo hicieron con los Kirchner y se lo están haciendo a un hombre de su clase social, que es la primera vez que un hombre de su clase social gobierna. O sea, la oligarquía logró su objetivo histórico de retrotraer la Argentina a junio del 43. Es algo que nosotros lo tenemos que revisar. Cómo pudimos permitir que formen parte del sistema político argentino los enemigos reales de la patria, ¿no? Pero esto es para otra discusión. Lo concreto es que este sector social tiene esta práctica permanente y saca la plata cuando la Argentina anda mal, cuando la Argentina anda más o menos, o cuando la Argentina anda bien. O sea, no es un problema del ciclo económico, no es un problema de la seguridad jurídica, es simplemente una clase social que descree de las posibilidades de un proyecto de nación, que hace todo lo posible para que esta nación no se realice, y entonces podemos definirlo como que son los verdaderos enemigos del país. Es decir, hacen todo lo posible para que una comunidad no se desarrolle. Y vayamos a lo más básico, que es que todo sistema económico tiene que producir los bienes y servicios necesarios, distribuirlos en la forma más equitativa posible, y de ese excedente, que es lo que se ahorró, iniciar el nuevo ciclo económico. Y esto es lo que viene siendo imposibilitado a lo largo de estos 40 años, a pesar de que estos señores tuvieron todos los beneficios, y que luego de hacer unos comentarios, ya que nos reunimos hoy para hablar de la deuda, voy a tratar de ver qué hizo cada sector político con este sector social, cómo quiso resolver, porque no es que lo conocemos nosotros y la clase política desconoce este problema. La clase política lo conoce y tomó una decisión de qué hacer con este sector social. Pero miren, para agregar algunas cosas de las que dijo acá mi amigo Alejo, esas tres causas que están abiertas, ¿no? En la primera causa, que es, como él dijo, una acumulación de denuncias, que ante semejante bestialidad el juez no podía no darle lugar y por eso empezó toda esa causa. Ahí está denunciada lo que fue el manejo de la cuenta de regulación monetaria de Martínez Dios. Ahí está denunciado lo que fueron el traspaso que hizo Martínez Dios de áreas de explotación petrolera de YPF a un conjunto de la nueva clase dominante argentina. O sea, le dio
áreas explotadas por YPF a Macri, a Pescarmón, a Pérez Compán, a Bulgeroni, a Astra, a la banda que luego va a ser el núcleo, lo que se llamó luego los capitales de industria, los nuevos grupos económicos. Ahí está denunciado que no solo se le daba a eso, un área privilegiada, donde para los que no lo conocen, le dimos un área que estaba siendo explotada, le reconocimos un precio superior para que ellos le vendan a las destilerías, endeudando a nuestras destilerías, pagando un precio superior al que se le reconocía a la misma YPF. Y no solo eso, sino que le dimos un crédito del Banade que jamás pagaron. Ahí aparte están las denuncias de cómo se manejaron el endeudamiento de las empresas públicas, que lo comento ahora porque después capaz se me va, que tenían una única función. El endeudamiento de las empresas públicas servía para mantener las reservas en el Banco Central. Es decir, como bien declaró, creo que fue Zinn o Walter Klein, dijo que los directivos de las empresas, que Walter Klein llamaba directamente a los gerentes financieros de cada una de las empresas públicas, YPF, del Estado, Entel, Ferrocarriles, para que se endeuden con tal banco, por más que necesitaban o no los fondos. Generalmente todos esos bancos fueron clientes de Walter Klein, del estudio Klein-Mayral. Y esas divisas entraban a la Argentina, eran depositadas en el Banco Central, y contra esas divisas fugaban este sector económico que se estaba conformando. Por eso la banca Morgan hizo un análisis, cuando terminó la dictadura, que había dos países en América Latina que tenían la misma cantidad de deuda externa y la misma cantidad de fondos de argentinos o de venezolanos en el exterior. Es decir, si no existiese fuga, no hubiese existido la deuda externa argentina. Sirvió para beneficiar a este sector social. Y esa es una práctica que se reiteró durante toda la época de Menem, la época de Alfonsín, pero sobre todo en la época de Menem, y si hay una relación directa de deuda externa y fuga de capitales. Según las investigaciones de organismos internacionales, este sector social tiene alrededor de 500.000 millones de dólares hoy afuera de la Argentina. Y han declarado al inicio del gobierno de Macri, con el blanqueo, una suma de 115.000 millones de dólares, que no lo trajeron nunca, simplemente lo declararon, fueron perdonados en toda su evasión, no lo declararon nunca, en evasión de impuestos. Vuelvo a decir, no lo trajeron nunca a la Argentina, lo único beneficio es que pagan hoy impuestos por el 20% de lo que tienen afuera. Entonces acá lo que hay es, para intentar ver el problema, porque yo quiero presentar esto como el principal problema político de la Argentina, y el principal problema político de la Argentina es con ese sector social que tiene esta práctica permanente desde la dictadura hasta ahora. Y si hubo un objetivo en la dictadura de Martínez de Oz, fue romper esa estructura económica que le impedía a estos sectores hacer lo que hicieron. Y eso forma parte de la contraofensiva que los sectores del poder se dieron a finales de la década del 60 para revertir una economía, como ellos decían, socializante y estatizante, y hacer una economía donde el mercado mande. Y es lo que logramos, lo que lograron hoy. Hoy es eso. Hoy el fracaso argentino podemos decir que es la Argentina que le damos de Martínez de Oz y Cavallo. Hoy la estructura jurídica, económica y política, por eso tenemos un sector social oligárquico en el control del Estado, con todos sus cuadros, es lo que diseñó Martínez de Oz y Cavallo. Es la Argentina de las privatizaciones, de la desregulación, del sistema de concesiones y de algo de lo que es nefasto, que fue la reforma constitucional del 94, donde le da el dominio del suelo y el subsuelo no a la nación, sino a las provincias. Y ahí quebraron a nuestro país. El instrumento para quebrar a nuestro país fue la deuda externa argentina. Entonces, quería hacer una descripción. Acá traje
documentos que están presentes en las causas, que documentos que fueron... lo logramos porque en la Argentina hay patriotas, hay un patriota como Olmos que no se rindió nunca, que lo convenció a Foster de que saque eso, de gente que no avisaba que en algunos rincones del ministerio había documentación importante, de patriotas como Tandurela, como los peritos que hicieron esa investigación, como los que hicieron la investigación de la deuda externa privada, y ese cúmulo de información nos permite plantearnos un desafío contundente ante este sector social. ¿Por qué? Porque si hay algo que sirvió para remodelar, vuelvo a decir, fue la deuda externa argentina. Si hay un directo beneficiario es este sector social. Y si hay un fracaso contundente que no está siendo denunciado por la dirigencia política argentina, es este país heredado y estructurado a través de estos tipos. Y la deuda externa argentina está, esto que decía Alejo antes, los planteos políticos tratan de agarrar la deuda de Macri, la deuda que se generó mucho menor y más manejable en la época de los Kirchner, pero se generó, la deuda época Menem, Alfonsín, como etapas diferentes. Y hay algo que decía Alejo, que un hecho ilícito no deja de ser nunca un hecho ilícito, y es algo que Alejo planteó, que es lo que se llama el delito de ejecución continuada. La deuda externa es un delito de ejecución continuada. Y yo voy a tratar de demostrar cuál es el hilo que se utilizó para que esa deuda de la dictadura, que tiene dos partes centrales, está directamente relacionada con la estructura económica de hoy y la deuda externa de hoy. Voy a tratar de hacerlo al galope. La deuda externa de la dictadura tenía dos partes, una parte pública, que el grueso era este endeudamiento de empresas públicas para garantizar en el Banco Central, contra esos dólares fugaba este sector social, y por otro lado la otra mitad era deuda privada, que fue estatizada a partir de los seguros de cambio, que si quieren después hago una descripción de cómo funcionaron. Cuando la Argentina no pudo pagar más esa deuda ilícita, como fue demostrada a través de las investigaciones argentinas, se generaron una serie de bonos y de pagares que se le daban a los bancos a partir de lo que fue la crisis de la deuda del 82. El grueso de esos bonos se llamaban Bonot y Promissory Note, eran bonos que generaba el Banco Central y que cuando el privado no podía pagar y se acogía al seguro de cambio, el Banco Central le daba a los bancos estos pagares. Las empresas públicas van a ser compradas con esos pagares. ¿Se entiende? Y toda la reestructuración de la deuda del Estado generó otras obligaciones del Banco Central que también se le daba a la banca acreedora y que vinieron también a comprar empresas públicas. Si quieren después vemos a qué valor. Esos bonos, como nadie creía que se iban a cobrar en algún momento, en el mercado estaban al 14% de su valor. ¿Se entiende? Cuando nosotros recibimos los 600 millones, por ejemplo, para vender Entel, una parte telefónica, en realidad nos pagaron 72 millones de dólares por la mitad de la empresa de telecomunicación en la Argentina. Eran bonos que tenían estas bancas y que nos vinieron a comprar con esos bonos. El otro pedazo fue a los bonos Brady, y lo que se generó a partir del 90 es que el agujero fiscal de la Argentina, provocado centralmente por la privatización de las AFJP, de las jubilaciones, se cubrió con deuda. ¿Está bien? Esas deudas, que es lo que se va a ir renegociando permanentemente y se entra en cesación de pagos a partir del 99, porque ya reestructuramos deuda con deuda, a partir de lo que fueron los bonos Montes, ahí ya se sabía que la deuda externa argentina era casi impagable, es lo que le estalla de la Rúa. ¿Está? Entonces, la política económica diseñada a partir del Brady, que si ahora quieren hago un pequeño intervalo y les leo esto que decía Alejo, que creo que es algo en las cosas desconocidas de cómo se reestructuró el sistema económico argentino,
está directamente relacionado la deuda de la dictadura, los bonos, las privatizaciones, los que nos pidió la comunidad internacional para armar como estructura económica, que generó un agujero fiscal de alrededor de 8.000, 10.000 millones de dólares que se cubrió con deuda, y que es la deuda que le va a estallar a De la Rúa. ¿Está? Les hago algún comentario con esto que era... Cavallo no es Cavallo no es inteligente, Cavallo es un empleado. Y la deuda externa en Argentina la terminó reestructurando, no Cavallo, sino un conjunto de bancos acreedores. El padre, yo fui ladero del padre de Alejo, y durante todo ese tiempo estuvimos buscando esta documentación que la encontró, lo que no logró el padre, lo que logró el hijo. Así que se hizo cargo de la mochila. ¿Qué es esto que está acá? Dice, es el famoso Plan Financiero de 1992. La deuda externa argentina fue reestructurada siguiendo las pautas de la banca acreedora. ¿Cómo se implementó esto? Es un informe que le dicen, acá están las tapas, ¿no? Dice República Argentina, Plan Financiero del 92, contratos de canje garantizado de bonos a la par y bonos a descuento, que instrumenta la parte Citibank como agente de cierre. Y después está la traducción de los documentos, es el anexo 4, y después está el anexo 3, que es cómo se implementó el Plan Financiero del 92. ¿Qué es el Plan Financiero del 92? Es el famoso Plan Brady. ¿Quién realizó ese Plan Brady? Que es lo que contaba Alejo, donde García Lema no leyó ni la primera página, simplemente firmó la traducción. Esto que está acá, que dice el 30 de noviembre, se entrega esta copia de trabajo a solicitud del Banco Central, que es copia fiel de la traducción pública del Plan Financiero del 92, que está realizado por un conjunto de bancos, que ahora les voy a leer, y que tiene la introducción es la opinión del presidente del Banco Mundial, del director del Fondo Monetario y del BID, diciendo cómo la Argentina va a remodelar su economía. Si quieren me detengo a leerle. Ellos nos dicen que tenemos que privatizar el petróleo, nuestro sector eléctrico, los bancos, los ferrocarriles, el sistema jubilatorio, que vamos a desregular todo el sistema, y que eso es la opinión, y por eso ellos nos prestan plata, porque realizamos esta política, si no, no nos prestan plata. Algo parecido está pasando ahora con el Fondo Monetario. ¿Está bien? Hay una geopolítica del poder que es Trump, que apoya a Macri que le dice todo que sí en su política latinoamericana contra Venezuela, y que lo va a sostener hasta el final dándole los dólares necesarios. Ese mismo Fondo Monetario que le negó a la presidenta Isabel en el 75 un crédito como le correspondía para salir de la crisis que teníamos de balanza de pago, pero que sí, apenas asumió la dictadura, le dio un crédito a Martínez de Oz para implementar toda esta política. Este documento, no la quiero hacer muy larga, pero ya que no se habla mucho de la deuda, ¿por quiénes están firmados? El Banco of America, el Banco de Tokio, el Chase Manhattan, el Chemical Bank, el Citi, el Credit Lyonnais, el Credit Suisse, el Dresdner Bank, el Lloyds Bank, el Midland Bank, la banca Morgan, el Royal Bank y el Jaguar Bank. Estos tipos manejaron la economía argentina, como voy ahora a leerles el informe de Cavallo, desde el año 91 hasta el año 95. Y esta es toda la reestructuración de la Argentina. ¿Cómo se implementó esto? Porque esto es un documento público, no es algo que inventamos nosotros. A través de 2 decretos, uno de finales del 92, este decreto 2321, y uno que no me acuerdo bien, que es del principio del 93, pero con 2 decretos Menem pone en marcha esto y lo transforma en un documento público, lo elaborado por la banca extranjera. Y acá dice, para que no quede en el aire,
que con arreglo de dicho plan, el Ministerio de Economía ha negociado y acordado con el denominado Comité de Bancos, que representan a la banca acreedora en moneda extranjera, la formulación y oferta de reestructuración de la deuda externa argentina. Es decir, un documento público elaborado por la banca acreedora, implementado por 2 decretos, que jamás pasó por el Congreso de la Nación, y que ningún, si quieren después leemos parte de ahí, que ningún legislador argentino conoció. Nadie conoce esto. Y esta es la reestructuración de la economía argentina de la época del Brey, el famoso Brey. Ya que estamos, esto es un informe del Ministerio de Economía del año 95, donde dicen cómo fue todo el proceso de endeudamiento argentino. Y si ustedes me permiten, leo algunas partes para que veamos la sumisión de la clase política argentina a estos intereses. Porque a veces queda como que si fuese algo conspirativo, pero es real. No solo nos ponen eso, sino nos ponen sus hombres, y después podemos hacer un comentario de cómo fueron infiltradas las fuerzas populares por hombres del sistema financiero internacional. Si me pongo muy plomo me avisan, pero me parece importante leer esto. Esto dice Organización del Sistema Público. La Argentina, hago este comentario, la Argentina en la época sobre todo de la dictadura, tomaba deuda, cualquier departamento, cualquier ministerio, cualquier subsecretaría tomaba deuda. Y solamente informaba, ahora lo voy a decir. ¿Qué hace Cavallo? Trata de unificar lo que es la toma de deuda a través de lo que él llama el sistema de crédito público, que es una oficina que es la que viabiliza la colocación de bonos. Para ordenar eso, él hace este informe y desnuda cómo funciona en Argentina. Dice, el proceso de captación de recursos a través del endeudamiento, cualquiera sea su modalidad, se efectuaba en forma descentralizada por cada uno de los entes y organismos que componen el sector público nacional, sin ningún sistema de control ni registro central referido a las condiciones, conveniencias o destino de los fondos. El Banco Central llevaba registros estadísticos no contables y no integrados entre sí. Los organismos descentralizados, voy resumiendo, ¿no?, alcanzaban solo el nivel de anotaciones simples. El otorgamiento de avales por parte del Estado, tanto a las empresas públicas como privadas, tampoco tuvo un marco normativo adecuado ni registración sistemática. En la causa número 1 de Olmos está qué se hizo con los avales. El Estado avaló muchas operaciones de privados, pero nunca hizo la contraparte. Generalmente cuando uno sale avalando a alguien, después va contra ese privado que no cumplió sus compromisos externos. En Argentina nunca se hizo eso. Y es este sector social. El Ministerio de Economía, a través de algunas de sus dependencias, se limitaba a recibir los avisos de vencimiento, los reclamos de los acreedores y a proceder a su pago, sin que en todos los casos y mediante procedimientos fehacientes se pudiera verificar la exactitud de las cifras demandadas. Las limitaciones mencionadas impedían conocer oportunamente y con precisión el monto de la deuda, el perfil de los vencimientos y las tasas de interés. La carencia de registro de la deuda externa argentina alteró la secuencia lógica del proceso contable, ya que el Banco Central y el Banco de la Nación Argentina operaban debitando directamente las cuentas del Tesoro Central por los servicios que individualmente registraban y luego informaba a la Contaduría General de la Nación para su registro contable. En otras palabras, operaban como otras tesorerías que recaudaban y pagaban en forma independiente. Y voy terminando con esto, cualquier cosa. En sostén de lo mencionado, en los puntos precedentes, se debe señalar que el gobierno nacional tuvo que recurrir a los registros de los acreedores para obtener información de las deudas que se incluyen en el Plan Brady, auditados y conciliados a través de una consultora privada, Pricewaterhouse. Y este proceso de conciliación se prolongó por un largo periodo e insumió cuantiosos gastos. Me olvidé de traer los pagaré que conseguimos con Alejo. Y aún después de haberse firmado el acuerdo del 92, continuaron las conciliaciones y arreglos con los bancos agentes hasta mediados del 94.
Bueno, esto no lo dice el Partido Obrero ni Fidel Castro, esto lo dice el ministro de ese momento, que era Cavallo, de cómo se manejó la deuda externa argentina. En la Argentina hay otros informes potentes. Está el informe que hizo la Cámara de Diputados en el 2002, que ese informe se llama el informe de Icola, que es qué pasó con el famoso blindaje de la Rúa. Y fue tan escandaloso el proceso de fuga de capitales que se dio en el 2001, en el 2001 salieron alrededor de 30.000 millones de dólares, que la Cámara de Diputados no tuvo más que hacer una investigación. Eso se llama el informe de Icola. Se los tiro a grandes rasgos, si quieren después lo analizamos en lo particular. Y que se pidió información a todos los bancos de quiénes habían sido los que solicitaron dólares y los fugaron del país. Hubo dos bancos centrales, uno fue el Citi para esta operatoria, otra fue el Banco de Galicia. Salieron de la Argentina alrededor de 29.000 millones de dólares, todas multinacionales, un conjunto de empresas multinacionales y grandes capitales nacionales y un conjunto de privados. ¿De dónde salieron esos dólares? Del famoso blindaje de la Rúa. ¿Qué fue el blindaje de la Rúa? Algo similar de lo que está haciendo el fondo. En ese momento lo hizo el fondo en un préstamo, una disponibilidad de unos 32.000, 36.000 millones de dólares, que se llegaron a ejecutar 30.000, y que cuando se iba a jugar, y que por eso cae la Rúa. Les termino de contar lo del fondo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, parte de la banca acreedora, una parte muy chica del gobierno de España, le presta a la Argentina, lo ponemos como reserva del Banco Central y esta clase social fuga contra esos dólares. Este proceso reiterado se dio en forma virulenta en el 2001. Ese informe, si quieren después lo leemos, desnuda quién o qué empresa, qué día y qué monto y a través de qué banco sacó la guita. Hay otro informe desconocido que es cómo funcionó el sistema financiero en el 2012. Es una investigación del Senado, no fue muy conocido. Había la titular era una senadora de Tucumán, no recuerdo su nombre, pero ahí quedó desnudo cómo funcionó la banca privada, que jamás garantizó con sus activos los pasivos que se generaron a partir de esta salida. A lo que hoy es, y de estos hay muchos ejemplos, no quiero hacerlo muy largo. El tema concreto es ¿qué hizo nuestra clase dirigencial, la dirigencia política, con este sector social? Este sector social es el que salió victorioso de la revancha histórica que fue la revuelta oligárquica del 76. Como bien dijo la presidente Isabel Perón, no es contra mí el golpe de Estado, sino contra las chimeneas que generó Perón, o sea, el proceso de industrialización. Y una de las causas, uno del origen de la causa de el viejo Olmos, es que Martínez de Oz le adelantó a Frondizi que iba a destruir la Argentina industrial. Ese era el objetivo político que le adelantó Martínez de Oz a Frondizi, y que Martínez de Oz lo puso en su libro, que dice: el movimiento obrero argentino estaba caracterizado por el otorgamiento a las asociaciones gremiales de trabajadores de un excesivo poder político y económico que había trastornado el orden social y político de la nación. Había que sentar las bases para el desenvolvimiento sano, estable y progresista del país en todos los aspectos, que lo sacara de su estancamiento y frustración y lo insertara nuevamente en el contexto mundial en el nivel correspondiente a plena y eficaz utilización de todos sus recursos. O sea, el problema era la estructuración del movimiento obrero y el sector industrial donde había incubado ese movimiento obrero. Y eso fue lo que dijo Martínez de Oz, y eso es lo que logró. Lo que dice Olmos en la denuncia de la primera causa es: este señor se puso un objetivo político y 6 años después lo cumplió, porque las estadísticas de la destrucción del sistema productivo, los desempleados, la pobreza,
dan muestra de que ese objetivo político se cumplió. El otro que se puso un objetivo político similar es Cavallo, en la década del 90, que dijo: voy a inundar a la Argentina de empresas transnacionales para que el destino de ellas sea nuestro destino. Es algo que, si hay algo que se ha transnacionalizado en la economía argentina, sobre todo a partir de la década del 90. Y ese sector triunfante, o sea, cuando hablamos de Macri estamos hablando de un grupo empresario que tenía solamente 6 empresas en el año 75, y cuando terminó la dictadura tenía 46 empresas, sumado a todo lo que ya sabemos de que lo es la fuga de capitales. Nuestras clases dirigentes hicieron lo siguiente. Alfonsín se propuso investigar la deuda externa y separarla de una legítima y ilegítima, y revertir en lo que fue el sistema de bancos, o sea, lo que fuera la reforma financiera de Martínez de Hoz. Eso fue lo que se comprometió y trató de ejecutar Grispum. Grispum fue apartado a partir de febrero del 85 y se implementó un nuevo acuerdo, que fue lo que fue el Plan Austral. ¿Y qué decían los que implementaron el Plan Austral? Estamos hablando de Surril, Canitrot, estamos hablando de Machinea, que había sido gerente de finanzas públicas del Banco Central en la época de Martínez de Hoz. Ellos lo llamaron el ajuste positivo. ¿Qué era el ajuste positivo? El Estado había sido quebrado, producto de todo este proceso de endeudamiento, y los únicos que podían invertir era este sector social triunfante de la dictadura, los capitanes de la industria. Es decir, que le íbamos a crear todas las condiciones para que ellos sean los que invierten en la Argentina y sean el motor. Es decir, un renacer de una burguesía nacional transnacionalizada, pero moderna, que quería abrirse al mundo, quería competir. Entonces le dio todas las condiciones. Eso le llevó a que otro de los compromisos que había asumido en la campaña electoral en el 83, que era darle de baja a los contratos de Martínez de Hoz, a los contratos petroleros que le había dado este sector, no lo hizo, y no solo que no lo hizo, sino que le actualizó los precios de estos contratos. Y ese sector de esos petroleros son los que le van a hacer la corrida contra el dólar entre el 88 y el 89. Es decir, le dejó esa área de acumulación privilegiada, estamos hablando de la captura de una parte de la renta petrolera, les dejó funcionar como estructura económica, le dio la posibilidad de endeudar a la Argentina con unos bonos que estaban atados al peso, pero que como fueron las LEVAC, y con esa masa son los que le pegan la corrida bancaria y lo echan en el 88-89. O sea que Alfonsín trató de resolver el problema de este sector, que son fugadores, dándole todas las condiciones para que dejen de fugar e inviertan. Y ese proceso de discusión se dio también en los sectores dominantes, entre ellos en un centro de estudio que se llamó el SEMA, que son los que van a trabajar y aportarle gran cantidad de cuadros a Cavallo. Y el planteo fue avanzar con el proceso de privatizaciones, desregulación, reformas laborales, para crearle las condiciones a este sector para que vuelva a invertir en la Argentina. Entonces nosotros vemos que cuando hay un proceso de privatizaciones, le entregan cada empresa que se privatiza es un banco acreedor que vino con los bonos, un nombre de esta supuesta burguesía nacional, vamos a decirle Fortabá, y una empresa transnacional que es la que va a operar. No estoy hablando, ahora estoy citando cualquier ejemplo, pero por ejemplo Telefónica. Y así se resolvió la lucha de poder que se dio entre los sectores de poder en la época al final de Alfonsín, y esas son las condiciones del clima de negocios que le generamos. Este sector social, la única vez que trajo plata fue en el año 92, 93, solamente un año hay un ingreso de capitales superavitario. El resto es... ¿alguno le quiere hacer una pregunta antes que se vaya para...? Sí, Alejandro Olmo se tiene que retirar, está muy apurado, no sé si un minuto para hacerle una pregunta. Nahum. Bueno, es decir, ahí estuvo Broderson, estuvo Machinea, estuvo Daniel Marx, estuvo los tipos que se apoderaron del Banco Central.
una persona un honorable argentino como Salvador Trever, que era vicepresidente del Banco Central, en la época de Alfonsín renuncia, producto que ya la deuda externa no se iba a investigar más, porque se había generado toda esta base de documentación para cuestionar la deuda a través de la resolución 340 de julio del 84, y que es precisamente esta banda, Machinea, Marx, Eilon, los que dan de baja ese proceso de investigación. Si les parece bien, les leo este documento, que a través de este instrumento público se deja de investigar la deuda. Esto es del Departamento de Deuda Externa Argentina, y que se lo voy a leer rápido así. Es un informe de qué pasó con la resolución 340. Dice, no obstante la baja comentada, dice, por haberse realizado fuera de las prácticas del mercado generalmente aceptadas, se dieron de baja de los registros de la deuda externa operaciones por 932 millones de dólares que correspondían a la empresa Cogasco. Cogasco había sido una empresa que había intentado hacer el gasoducto en Neuquén, Mendoza. Bueno, acá dice que estas obligaciones se dieron de baja porque no estaban registradas. La conclusión de esto es que, no obstante la baja comentada, debe señalarse que sobre la base de los lineamientos para un acuerdo final sobre el contrato de Cogasco, serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado mantenía con Cogasco. Asimismo, se prevé el desembolso de un préstamo bancario para financiar el gasoducto. Todo ello implica registrar como deuda de la República Argentina y de Gas del Estado los correspondientes 955 millones. Es decir, la investigación decía que era trucho, que había que darle de baja. Pero este documento público del Banco Central dice que hay que aceptarlo porque estamos en ese momento renegociando nuestra deuda. Esto es de mediados del 85 con el Club de París. La deuda que reestructuramos el Club de París está esto. La deuda que reestructuró el compañero Kicillof. O sea, son estas deudas que si quieren después las desmenuzamos. ¿Qué es el Club de París? ¿Quién firma esto? Carlos Melconian como jefe de Departamento de Deuda Externa, Elías Salama, Daniel Marx, Roberto Eilon y Marcelo Kigel. Esta es la banda que va a rodearlo a Alfonsín y va a tratar de seducir a este sector social para que jueguen a favor de la política implementada a partir del 85. ¿Quiénes son los que implementan? Sí, perdón. No sé si hablaste sobre la estatización que hizo Cavallo. Sí, la tiré muy... si quieren, me meto con eso. Son 23.000 millones. Exacto. Cuando dije al principio que la deuda de la dictadura era mitad del Estado, mitad privada, que esa deuda privada se vuelve estatal a partir de los seguros de cambio, y que esos seguros de cambio generaron unos compromisos del Banco Central que eran dos bonos, el promissory note y el bonot, y que terminaron comprándonos las empresas públicas. ¿Qué hizo la clase política en la época de Menem? Ahí vuelven los SIM, la banda de Klein, los hijos de Mariano Grondona, Cavallo, el SEMA, para implementar esta política. ¿Cuál es la política? Le crea el clima de negocios a esta clase social fugadora para que invierta en el país. No sucedió. ¿Qué hace la alianza? Al mantener la convertibilidad, al mantener la política de endeudamiento, le sigue generando las condiciones a este sector social, ahora supuestamente con gente honesta, no con inmorales como Menem, para que inviertan, pero tampoco invirtieron, los desplumaron como una gallina y le corrieron contra las reservas en el 2001, como les comenté antes. ¿Qué pasó después de la devaluación? ¿Qué hizo nuestra clase dirigente, o sea, el kirchnerismo? La fuga de capitales se financió a través del superávit de la balanza comercial. ¿Está bien?
anteriormente había sido producto del endeudamiento y de la regresión del sistema de la distribución del ingreso. O sea, el pueblo perdía ingresos, esos ingresos eran canalizados por un sector social, el empobrecimiento estaba directamente relacionado con la generación de deuda y la fuga de capitales. En la época del kirchnerismo, esos dólares se obtuvieron gracias al superávit comercial, 150.000 millones de dólares. El grueso de eso sirvió para financiar la fuga, que es la que estalló a partir del 2011 y por eso después vino el cepo, para pagar una parte de la deuda y una parte muy menor, como lo reconoció el otro día en un reportaje Melconian, quedó en el sistema financiero argentino. O sea que de toda la balanza comercial favorable de los 150.000 millones, solamente quedaron en Argentina 22.000 millones de dólares. Es decir, ese sector social con condiciones favorables como fue la Argentina en el 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, se dedicó a fugarla. Y como ahora sabemos, a este que es un hombre de su clase social, por derecha le sacaron ya 67.000 millones de dólares, o sea, casi la totalidad del endeudamiento con el Fondo Monetario. Estos dólares sí se consiguen no por el superávit de la balanza comercial, que como ustedes saben dejó de existir en diciembre del 2015, sino a partir nuevamente del endeudamiento. Y por eso somos rehenes nuevamente del Fondo Monetario. Hago este comentario. La Carta Orgánica del Banco Central, la Carta Orgánica del Fondo Monetario le prohíbe al fondo prestar dólares para garantizar la salida del corto plazo. Ese es el artículo 6 de su normativa, de su forma de funcionamiento. Con ese artículo nosotros nos opusimos en su momento al pago que realizó Néstor al Fondo Monetario de esos famosos 10.000 millones. ¿Por qué? Porque esa guita del fondo que le estábamos pagando en un solo pago era la del blindaje de la Rúa. Y esa guita del blindaje de la Rúa sirvió para la salida de corto plazo. O sea que era una deuda fácilmente cuestionable. ¿Está bien? Hoy estamos en esa próxima... Hoy la experiencia histórica nos demuestra que una clase dirigente lúcida, honesta y combativa debería plantear la cesación de pago y el desconocimiento de la deuda del Fondo Monetario a partir simplemente de este artículo. Nuestro país no recibe ningún beneficio en el endeudamiento del fondo, solamente este sector social que lo ha fugado. Miren, para abrir una etapa de diálogo, porque ya el tema de la deuda es largo, acá lo que hay es... Esto se dio en un momento de guerra contra los estados nacionales. Esto se da desde mediados de la década del 70 hasta esta fecha, de un proceso de lucha en el terreno internacional de lo que son la soberanía absoluta de los estados a la soberanía restringida de los estados. Este es el objetivo que se puso los sectores del poder y la banca internacional a mediados de la década del 70. En esa guerra está encuadrado esta derrota de lo que podemos llamar el conjunto del pueblo argentino y de la destrucción de su Estado. Para que esto pueda funcionar se necesita capturar al Estado y ponerlo al servicio de estas maniobras. Y que es lo que hizo esta clase social en los últimos 40 años. Creo que tenemos suficientes experiencias acumuladas para que la próxima experiencia de crisis, como se avecina, y que te va a terminar de desnudar todo este sistema de denominación, le permita a un pueblo organizado y a una dirigencia consciente hacer lo que no hicimos hasta ahora, que es quebrarle el espinazo a este sector social que ha demostrado a lo largo de estos 40 años que están incapacitados de poner en marcha el sistema productivo, de reinvertir, de formar parte de un proyecto nacional, y que a pesar de que toda la clase política le dio todos los beneficios para que eso
lo haga. Somos el país, el primero en el ranking de tenedores de dólares en el exterior. Así que bueno, abro acá una etapa así de intercambio, de diálogo. Bueno, gracias.